Tocamos, Señor, la palabra de hoy. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, así como tu palabra dice en las Escrituras, que es como espada de dos filos, Señor, que traspase nuestra alma, Señor, que evidencie nuestros secretos más oscuros, Señor, aún lo que nosotros desconocemos, y que nosotros no seamos, Señor, justos, sino que vengamos a ti en humildad, reconociendo, Señor, que desde la cabeza hasta los pies, Señor, necesitamos de ti. Padre, háblanos en este día. Ayúdanos a caminar en tu luz. Expón, Señor, el pecado que está obstruyendo mi crecimiento, Señor. Bendice mis hermanos, Señor. Aquellos, Padre Santo, que están batallando en sus vidas, Señor. Yo te pido fortaleza, Señor. Un agua fresca, así como la alabanza, Señor, nos compartía. Un agua fresca, Señor, y un fuego que encienda el corazón, Señor, del creyente. Queremos caminar en tu santidad, integridad, cada día crecer, Señor, progresar. Y así como dice el libro de los Hechos, Señor, perseverar en la oración, en el partimiento del pan con los hermanos cada día, Señor. Padre, bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, la serie que tenemos, Cerrando la Puerta al Enemigo. Antes de entrar en el subtema, quiero enfatizar un poco la serie, ¿verdad? Y en esta serie que estamos trayendo, hemos visto en las partes que traímos en el pasado muchos puntos importantes, ¿verdad? Donde le quiero decir esto: cuando venimos a la iglesia a recibir la palabra del Señor, no podemos solamente conformarnos con lo que se habla de aquí. Amén. Por eso siempre cuando se predica la palabra, normalmente es muy importante tomar notas o si tiene buena memoria, llevárselo a sus casas y que entonces comience usted a orar y preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué me estás hablando en esta área? Porque la palabra en sí maravilla, es la palabra de Dios, es perfecta, es inmensa, ¿verdad? Y se confunde el gozo de la palabra con la obediencia a la palabra, se confunde como que estamos caminando en obediencia. Y muchas veces es solamente algo que nos emociona de corazón y al salir por la puerta mágica se olvidó todo. Entonces siempre es bueno que lo que recibimos aquí no veamos tanto lo que dijo el pastor, sino la palabra que el Señor da en la iglesia, llevárnosla a la casa y orar y decir: Señor, ¿en qué me estás hablando? Y cada día preguntarle al Señor individualmente: ¿en qué área de mi vida me estás hablando? Porque hay dos tipos de entendimientos. Hay uno carnal y hay otro espiritual. Y el que siempre está ganando la batalla es el carnal, ¿verdad? Siempre decimos: sí, yo entiendo, pero no entendemos en lo espiritual. Siempre que hay entendimiento espiritual, siempre hay un cambio. Amén. Siempre hay un cambio, pero el entendimiento intelectual, solamente hay un entendimiento, así como cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendieron, pero no tenían vida. Entonces, el propósito de la iglesia es que salgamos de aquí con vida y llenos de amor. Amén. Bueno, el subtema de hoy es el mismo del pasado, la segunda parte: la falsa percepción del reino de Dios, o la falsa idea que tenemos del reino de Dios. Cristo, cuando vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y se habla mucho del reino de los cielos. Incluso he oído iglesias que dicen mente de reino, ¿verdad? Y no sé si muchos entienden cuál es la filosofía que tienen detrás de eso. Y mente de reino es andar erguido, con orgullo, somos hijos del rey, etcétera. Y todo eso es una falsa percepción. Por eso estamos hablando de esto, para que no confundamos una cosa con la otra. Ahora, como tenemos el tema cerrando la puerta al enemigo, subtema es la falsa percepción. Nuestro enfoque de hoy va a estar enfocado en la ceguera espiritual y el orgullo. Cerramos la clase el domingo pasado que la puerta abierta a la falsa percepción era el orgullo. Entonces hoy vamos a hablar de la ceguera espiritual y el orgullo. Lo que quiero decir es que cuando tenemos ceguera espiritual es raíz de orgullo. El orgullo es la raíz de todos los males. La raíz, o sea, ese pecado es la raíz de todos los pecados. Fue el que se originó en Satanás. La percepción, a manera de definición, ¿verdad?, es de la manera que pensamos o cómo vemos las cosas. Amén. Ahora quiero decir esto: la percepción no solamente se recibe por los ojos, sino por los 5 sentidos. Amén. O sea, no solamente por los ojos, sino por los oídos, por la nariz, por la lengua, que es el sabor, el gusto, por el tacto, los oídos, ¿verdad? Creo que lo mencioné, los 5 sentidos. Cuando percibimos algo, una cosa es mirar, ver y observar, eso es con los ojos, pero percepción significa recibir una información completa de eso que estamos mirando, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando usted ve un plato de comida que le agrada, ¿verdad? Se le agua la boca, bueno, está mirando, pero no tiene una completa percepción hasta que no come de esa comida. Una vez se la come, ya no solamente la conoce de vista, sino que ahora percibe el sabor, el gusto, el color, etcétera. Ya usted ha puesto en su alma lo que se llama convicción. Usted está convencido de que la comida está buena. Ahora, si ese plato no los comemos, entonces no hay convicción. Lo que hay es una simple idea de que puede que sea bueno o no. Hasta que no comemos, no sabemos. Por eso mucha gente no crece espiritualmente, porque no es solamente conocimiento bíblico, es una relación con Dios. La Biblia lo que hace es que nos dirige en el camino correcto, pero la relación con Dios nos da la convicción de que sí es verdadero lo que estamos hablando. Porque hay muchas personas que tienen convicciones, pero totalmente erróneas, ¿verdad? Y la convicción no siempre es buena. O sea, no quiere decir que el tener convicción, hay personas que dicen convencidamente, Dios me habló. Y cuando vamos a la Biblia, dice lo contrario. Y te dicen, yo no sé si está en la Biblia. No, yo lo que sé es que Dios me habló. Entonces, eso es una herejía. ¿Saben eso? O sea, si Dios habló y no está en la Biblia, pues Dios no habló. Porque todo está en la Biblia. El que le quite o le ponga la Biblia, dice que la maldición de este libro caerá sobre él. Entonces, el Señor nos dejó su palabra para que cuando fulano de tal, por muy famoso que sea, por más años que tenga el Evangelio, por muy lindo, muy lo que sea, si no está en la palabra, no es de Dios. Entonces, Dios nos entregó este libro físico porque no todos creen en lo espiritual y era la única forma que alguien lo podía leer por los ojos, oír por los oídos y palpar en su mano. Por eso el Señor entregó su palabra, para que todos por ellas le conozcan. Ahora, hablando de la percepción, hay dos tipos de percepción y ahora vamos a entrar en la batalla entre la carne y el espíritu. Recuérdense que nos vamos a enfocar en la ceguera espiritual y el orgullo. Ahora, ¿cuál es la primera manera o la forma número uno que podemos percibir? Bueno, a través de la carne. El jueves pasado explicábamos una clase con los hermanos, los varones. Estamos hablando del cuerpo, del alma y del espíritu. Ahora, si su memoria le ayuda, le voy a decir esto. A medida que vamos hablando, yo voy a utilizar como yo soy el alma, a mi derecha está la carne y a mi izquierda el espíritu. Entonces, cuando usted vea que yo haga así o así, si se recuerda, ya sabe que estoy hablando de la carne o del espíritu. Me van a entender más adelante, no se me asusten. El primer tipo de percepción es la carne, ¿verdad? Hay personas que perciben todo en la carne, todo lo miden por la carne. Fue exactamente como los discípulos comenzaron a percibir todo. Todo lo que el Señor decía en el espíritu, ellos lo ponían en la carne y no entendían. Ahora, ¿por qué lo ponían en la carne? Porque tenían su percepción, su ojo puesto en las cosas de la tierra. Y Jesús le hablaba del cielo, de lo celestial. Entonces, la segunda manera que podemos percibir es por el espíritu. Ahora, cuando hablamos de percepción, vuelvo y repito, estamos hablando del completo entendimiento de lo que se nos está explicando o dando. Ahora, estas dos, ¿verdad? Estas son las que deciden cuando creemos o no. Ahora, quiero decir esto. ¿Nosotros somos salvos por creer en Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Que no, levanta la mano que no. No tengan miedo, no haga así. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ok. No somos salvos por creer solamente. Somos salvos por creer y dar nuestra vida, confesar. Son dos pasos. Ahora, muchos dicen que creen, porque vamos a ver en la Biblia personas que sí creyeron y no fueron salvados. Personas que sí creyeron en el mensaje. Hay personas que uno le predica en la calle y dice, no, yo sé que el Señor fue a la cruz por mis pecados. Y yo sé, pero no quiero ir a la iglesia. Entonces ya, ¿qué pasa allí? Nada, no hay salvación. Vamos a Marcos 9, verso 16. Aquí vamos a ver ejemplos en este texto y es cuando Jesús, ¿verdad?, sana a un muchacho que está endemoniado. En este texto, vamos a anotar aquí unos puntos, ¿verdad?, conforme Dios nos ayude, para que vean la incredulidad. La incredulidad, oigan bien, viene por un corazón duro. Ahora, incredulidad no quiere decir que no creo que el Señor existe o que Él fue a la cruz. Incredulidad es cuando el Señor nos da un mandamiento, ponemos cosas terrenales de por medio que podemos perder y eso trae incredulidad. Porque cuando el Señor nos manda a hacer algo, siempre compromete la carne. Siempre compromete tus bienes, tu seguridad terrenal. Entonces, la obediencia
siempre tiene que venir del creyente por el mandamiento de Dios. Y una vez Dios da su mandamiento y el creyente obedece, luego esa es la fe sana. Ahí es donde vemos las maravillas de Dios. Aquí en el verso 16, ¿llegaron? Dice, Él les preguntó, ¿verdad? Aquí Jesús. Antes del texto estaban discutiendo porque trataron de sacar este demonio y no pudieron. Aquí vamos a entender un texto que se distorsiona mucho y por eso es tan importante el contexto. Y Jesús le dijo, ¿qué disputáis con ellos? O sea, con los fariseos y los otros, ¿verdad? Las otras personas. 17 dice, y respondieron uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Es aquí un ataque epiléptico, ¿verdad? Podemos decir, para que vean que hay enfermedades que sí son espirituales. Dice, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, aquí los que andaban con Jesús, que lo echasen fuera. Y no, ¿qué dice? No pudieron. Vamos a ver por qué. Verso 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Cuando usted ve esta palabra, generación incrédula, son aquellos que han puesto su percepción, su mirada en lo terrenal y no han podido entender y ver y percibir el reino de los cielos. Por eso le dice generación incrédula. ¿Hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor tenía que estar allí mostrándole por milagros para que creyesen. Pero cuando Jesús se fue, se hubiese ido, venía el espíritu invisible donde ya no iban a tener a Jesús físico. ¿Me doy a entender? Entonces aquí se está quejando, es una queja constructiva del Señor. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Me tengo que ir a los 3 años y se van a quedar con el espíritu, pero tienen que creer, si no, no va a funcionar. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Dice el Señor, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Y echando espumarajos, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Estas preguntas siempre llevan como trasfondo que la gente vea que ningún hombre puede hacer esto. El Señor comienza a extender, es como el ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento ayuda a entender de que solamente Dios puede hacer este milagro. Entonces Jesús dice, ¿desde cuándo está así? O sea, no le pasó ayer, porque si fue ayer un médico lo puede sanar, o es posible. Pero aquí lo dice, es para dar gloria a Dios, de que solo Dios puede hacer esto. Esa es la idea. Y luego le dijo, desde niño, o sea, desde niño es así. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Esto puede parecer una actitud bipolar, puede ser, no lo especifica así. O puede ser que de momento está enojado, que es bipolaridad, o muy enojado o muy tranquilo, ¿verdad? Dice fuego y agua. O sea, no lo especifica, pero eso es lo que parece. Dice, para matarle. Ahora, todo esto es lo que conlleva el suicidio. Personas que tienen 2 ánimos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Dice, pero si puedes hacer algo, le dice el padre al niño, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿verdad? Jesús le dijo, fíjense lo que le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Fíjense que en el momento que decimos fe, oigan bien esto, cuando decimos tener fe, ya nuestros anhelos cambian. Por eso es que aquí todo es posible, no es todo lo que queremos, sino todo conforme a la fe. Una vez creemos, nuestra percepción se inclina a las cosas de Dios, a la de la palabra, y todo es posible conforme a la palabra. Porque aquí dice el que cree, todo lo es posible. Ahora, la fe aquí es en Cristo, ¿verdad? En lo que Él dice. Lo voy a poner un poco más simple. Si el Señor nos da una promesa, ¿verdad? A nosotros, y creemos, eso se cumple. Amén, esa es la fe. Lo que Él nos da como promesa. Amén. Y tengo la alarma aquí ya de... Si Él nos da una promesa, ¿verdad? Perdón. Es exactamente donde nosotros respondemos a ese mandamiento. Él dice, bueno, les prometo esto, obedezcan y recibimos la promesa. ¿Sí o no? ¿Me doy a entender? Ok, entonces cuando dice al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es ese todo? Lo que se prometió. No lo que yo pienso que quiero, ¿verdad? No lo que si veía un carro, una casa, una pareja, no se trata de eso. Se trata de lo que Él ya prometió. Entonces dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, cuando iniciamos, yo decía que hay 2 tipos de percepción, ¿verdad? Hay unos que perciben en la carne, otros en el espíritu. Ahora, para percibir en el espíritu, no tiene una persona que ser necesariamente cristiana.
para percibir en el Espíritu. Le voy a decir por qué. Porque puede ser una persona no creyente que anda buscando a Dios, que ya Dios le habló, lógicamente, porque Dios primero nos busca, pero que ya comenzó a ver las cosas de otra percepción. Abre su corazón, echa a un lado lo terrenal y luego su percepción es espiritual. ¿Me doy a entender? O sea, no necesariamente esa percepción es siendo cristiano. Puede ser una persona del mundo. Es exactamente cuando creímos que hicimos eso. Se nos predicó, abandonamos lo terrenal y dijimos, sí, Señor, creo, y fuimos salvados. Esa es la percepción de justicia. El verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ahora, él quería, fíjense que él quería, aquí clamar es quiero, y dijo, creo, pero fíjense lo que le dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué hizo este hombre? Su incredulidad, él lo veía imposible, ¿verdad? Pero podemos decir era su última opción. Él decía, Señor, creo, pero ayúdame, no sé cómo lo vas a hacer, en otras palabras. Pero aquí lo que el Señor ve es nuestro anhelo en creer, porque no tenemos fe por naturaleza, ¿verdad? Ahora, me voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué el mundo no tiene fe, incluyéndonos nosotros, ¿verdad? Incluyendo todo el mundo. ¿Por qué no tiene fe? Porque fue desconectado de su vida espiritual. Murieron espiritualmente. Por lo tal, la fe es la sustancia de aquello que no vemos, que Dios nos muestra en su palabra, entonces creemos. Pero cuando primero obedecemos. Voy a repetirlo de otra forma. Adán y Eva murieron espiritualmente. Las cosas espirituales, ningún ser humano las ve, si Dios no la muestra en visión, etc. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que era visión, palabra de un profeta, palabra del sacerdote, era la información del mundo sobrenatural traído al mundo terrenal, porque nadie podía ver lo espiritual. Entonces, cuando Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, no solamente vino el rey no vino, vino todo su séquito. Entonces, ¿se acuerdan de la escalera de Jacob? Esa escalera fue del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. El Señor nos alcanzó. Entonces, de allá se abrió una puerta que simbolizaba el camino, la vida y el camino, la verdad y la vida, que era Jesús, simbolizaba a Cristo. Porque ¿con quién peleaba Jacob? Piensen. ¿Con quién peleó? Con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Así como Israel peleó con Jesús y lo crucificó, así peleaba Jacob proféticamente. Así lo dice la Biblia. Entonces, notamos que todo eso fue traído, eso fue lo que Jesús hizo. Utilizaba cosas terrenales para mostrar lo espiritual. Entonces, este hombre le dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, sí creo, pero lo veo imposible. Eso solamente Dios lo hace. Ayuda a mi incredulidad. Pidió que le ayudase a creer. Él pidió, Señor, necesito fe. Pero lo primero que dijo, ¿qué fue? Creo. ¿Sí o no? Creo, esa fue la primera parte. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Ahora, notamos que Jesús no dice en el nombre del Señor. ¿Notaron eso? ¿Qué dijo él? Yo te mando. A veces yo me pongo a pensar, vamos a ver unos textos que nos van a ayudar, cuando en las iglesias se dice yo decreto y declaro, ¿verdad? Y eso no se usa ni siquiera en el paganismo. Por ejemplo, cuando vemos las películas romanas, en el nombre del César venían a dar una orden. En el nombre de, perfecto, en el nombre de, siempre venían respetando el orden de autoridad. Pero hoy en la iglesia se decreta. Yo declaro y decreto que así será porque a mí me fue dada la autoridad. Y no, la autoridad es otorgada en el nombre de quien la da. Entonces aquí notamos que Jesús dice, yo te mando. Él era Dios. Yo te mando. ¿Se acuerdan cuando el demonio vio a Jesús? Se estremeció, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la barriga de María? No, perdón. Cuando estaba, Elizabeth, ¿verdad? Y la mamá de Juan el Bautista. Y luego llega María. ¿Y qué pasó cuando se le acercó Juan se le acercó a la barriga de María? Brincó, ¿verdad? Y fue lleno del Espíritu. Increíblemente. Jesús no había ni nacido. Y yo digo, wow, increíblemente recibió allí el Espíritu Santo y hizo su trabajo Juan el Bautista. Dice el Señor, sal de él y no entres más en él. Esto yo quiero extraer esto. Hay muchas, volviendo otra vez a esas doctrinas falsas, donde muchas personas te dan muchas guerreras espirituales que hay en las iglesias, en todas hay, ¿verdad?
Y Dios nos llamó a todos a guerrear, pero no como hoy en día se dice. Y te dan un papelito y te dicen, toma, repite esto, ¿verdad? Y te dan un potecito de aceite para que limpies tu casa. Y una vez me dieron un papelito así a mí, yo no entendía yo no, era algo como que me decía, eso no tiene sentido, pero al yo ser ignorante, como que lo recibí. Yo quería ser libre de lo que sea que me estaba estorbando. Y en el papelito decía, yo declaro que este demonio se va a su lugar de origen sin permiso de retorno. No sé si han oído esa oración. Entonces, aquí el Señor dice, yo te mando que salgas de él y no entres más. Ese no entres más simboliza la salvación, porque nadie puede vivir sin espíritu. ¿Entienden? El espíritu inmundo salió. ¿Se acuerdan el texto que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando y luego vuelve? O el Señor dice, y no entres más. Este muchacho iba a recibir el Espíritu Santo. Entonces, por eso que todo el que es limpiado no es salvo todavía, hasta que no recibe el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Oigan bien, creyendo en Cristo, confesando con mi vida, y al confesar lo que estoy haciendo es echando a un lado la tierra, el mundo, el dinero, todo lo material, y luego recibo al único Señor en mi vida, que es Jesús. Ese es el orden del Evangelio, de recibir el Espíritu Santo. Hay personas que creyeron que están en la iglesia y no han nacido de nuevo. Creyeron el mensaje y están, a lo mejor aquí hay, yo no sé, a lo mejor yo soy. Amén. O sea, creer es una cosa, pero creer y confesar es otra cosa. Amén, los veo muy tensos. Bueno, vamos a ver a través de la palabra. Dice el verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó el muchacho. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, oigan bien esto, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Oigan bien, y les dijo, este género, aquí género está hablando demoníaco. Género es una característica de diferentes, por ejemplo, el género de la serpiente, sabemos que hay culebras, serpientes, víboras, eso es un género. El género de los perros, hay pastor alemán, hay pitbull, eso es un género. Entonces, hay un género humano que somos nosotros. Luego, ese género es demoníaco, es un espíritu que toma dominio de las personas. Dice, este género con nada puede salir. Fíjense en esto, que dijo con nada, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. Si no, diga conmigo, ayuno, oración y ayuno, al revés. Oración y ayuno. Ok. Muchas veces han explicado este texto que hay que ayunar mucho y orar mucho para sacar un demonio. ¿Cuántos han oído eso? ¿Sí o no? Levanta su mano si una vez en su vida escucharon eso. Oración, en este caso, conforme al contexto, significa permanecer en el Señor con nuestra mente. Permanecer en Él mentalmente. O sea, santo significa separados para Dios. Es caminar meditando día y noche en su palabra. Eso es número uno. Lógicamente incluye la oración, el tiempo íntimo que tenemos con Dios. La oración allí es relación, la que sacamos el tiempo con Dios. Pero hay que caminar orando sin cesar. Ahora, este tipo de oración es cuando nuestra percepción está inclinada a Dios todo el tiempo. Bueno, si voy a bañarme, Señor, guíame. Si me voy a vestir, Señor, ¿qué me pongo? Si le voy a hablar a mi esposa, ¿cómo le hablo, Señor? Si voy a trabajar, Señor, ayúdame. Si voy a hacer esto, dame sabiduría. Lo necesitamos para todo, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos esa oración constante. No pensando en lo terrenal. Por ejemplo, llega una escasez a nosotros como cristianos y no entró el dinero que tenía que entrar. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Glorificar a Dios o decir, ay, no sé lo que va a pasar? Entonces, nuestra confianza está en Él, haiga o no. Oigan bien, haiga o no haiga, aunque pasemos hambre. Esa es la confianza. Es fácil decir, yo confío en el Señor, yo sé que Él va a suplir. Eso es fácil, pero vamos a decirlo al revés. Yo confío en Dios, yo sé que Él no va a suplir. ¿Seguimos creyendo igual? Y yo sé que muchos ahí como que, ¿cómo así, pastor? Sí, porque la confianza es en Cristo, no en lo que da. Amén. O sea, usted ama a sus hijos porque se portan bien, o su esposo ama a su esposa porque le da, algunos, pero no debe ser así. Amén. Entonces aquí vemos ayuno y oración. Ahora, ¿qué estamos viendo? La oración, le expliqué, es una constante meditación en la palabra, día y noche. Eso es lo que cambia nuestra actitud de cómo vivimos. Luego el ayuno. ¿Qué es el ayuno? En una palabra, renunciar a todo. La palabra ayuno significa abstenerse. Abstenerse. ¿De qué?
de todo lo que la carne le agrada. Incluso la comida, cuando ayunamos con alimentos, yo hablaba con mi esposa hace poco y le estaba explicando algo que estaba estudiando en base a lo que es la dopamina y la serotonina. No estoy estudiando medicina, pero me gusta saber todo esto porque tiene que ver con el pecar. Y hoy en día la comida tienen químicos y etcétera, cosas que producen emoción, satisfacción en la carne. Ya no se come por alimento y por estar llenos. Hoy en día se come solamente por deseo. Ahora, no es malo comer por deseo. Lo que es malo es dejar controlarnos por la comida. Por ejemplo, ¿por qué la gente deprimida come dulces? Porque eso tiene lo que se llama, la dopamina es un neurotransmisor. La neuro es cerebro y transmisor es que transmite emoción. La dopamina es el líquido que el cuerpo recibe cuando está en gozo, cuando usted le da un aumento en el trabajo, ese líquido cae. Cuando a usted le gustan las cosas terrenales, ese líquido se derrama sobre el cuerpo y luego usted se siente bien. La serotonina es su estado de ánimo. Si se enoja, si no se enoja, y usted se calma, ese líquido cae al cuerpo y lo que pasa allí es que se calma. Esa es la serotonina. Entonces tenemos la emoción y también el ánimo en esos dos. Ahora hay más, pero como no soy médico solamente sé esos dos. Ahora todo esto, hermanos, está conectado al alma. Porque el cerebro que guarda la información de lo que a usted le gusta, reacciona y envía ese líquido. Ahora, oigan bien, si todo lo que usted hace es, ¿quién está de ese lado? El espíritu. ¿Y de este lado? Ok. Si solamente nos enfocamos en el Señor acá, ¿verdad? Fleming parte 3 viene siendo la carne. Y está parado aquí, todo es, quiero dinero, quiero ropa, quiero viajar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Por consiguiente, la experiencia del alma, cuando quiera un deseo, ¿a dónde se va a tornar? A la carne. Pero si yo estoy ayuno, oración, adorando al Señor, caminando en su palabra, bendiciendo a la gente, sirviendo al Señor, cuando el alma se quiera deleitar, ¿a dónde va a ir? Al Espíritu. Entonces eso es lo que se llama caminar en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Miren, la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, para que todo vuestro ser sea santificado, y comienza diciendo espíritu, alma y cuerpo. El ser humano piensa al revés, cuerpo, alma y espíritu. Y no, si no regeneramos nuestro espíritu, nuestra alma no se va a deleitar en el espíritu, sino en la carne, y por eso pecamos. El no pecar no es una obra del hombre, es un resultado de mi alabanza y adoración a Dios. ¿Me debe entender? Ahora hay personas cristianas que están cansados. ¿Cuándo están cansados ya de decir, ya no aguanto, no quiero seguir haciendo esto? Bueno, ¿cómo dejamos de pecar? Inclinando mi corazón a la adoración a Dios. Y ya no voy a proveer a los deseos de la carne. Se entiende mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es percepción en este caso? Bueno, ¿cómo veo la vida? Bueno, la veo espiritual. Esa es mi percepción. Y todo lo que me dicen lo veo espiritualmente. Pero los discípulos todavía estaban aquí. ¿Se acuerdan cuando llamaron al joven rico que el Señor de una forma u otra los reprendió? Le dijo, bueno, solamente te falta esto, véndelo y sígueme. Pedro, no tenían dinero, eran pobres, dejaron todo. Y el Señor dijo, es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja, ¿verdad?, que un rico al reino de los cielos. Y Pedro dijo, Señor, pero nadie podrá ser salvo. Porque Pedro tenía todavía en su mente de que al Jesús reinar, ellos iban a ser ricos. Esa era su mentalidad. Estaban mirando la carne, no el espíritu. Entonces, miren aquí lo que dice más adelante, el verso 26. El espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, a sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, esta generación no sale con ayuno y oración, oración y ayuno. Ahora, ellos no pudieron sacarlo porque es posible que ellos quisieran apantallar a esas personas porque ellos tenían el poder. Puede ser. O puede ser que querían ganar gente o popularidad para Cristo y no se enfocaban en el reino, sino en la carne. Por eso le dijo generación incrédula. Una generación incrédula en este caso es aquellos que tienen los ojos en lo terrenal. Ahora, yo tengo aquí otro texto, ¿verdad? Hechos 26, vamos allá, de una persona que creyó y decidió no seguir a Jesús, ¿verdad? Hechos 26, verso 25. Hechos 26, 25.
aquí viene Pablo predicándole al rey Agripa y viene hablándole de su pasado, de cómo el Señor salvó a Pablo. Le habló de toda su historia en el contexto. En el verso 25 de Hechos 26 dice, mas él dijo, porque aquí Agripa le había dicho a Pablo, estás loco con todo lo que hablas, ¿verdad? Dice, mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. O sea, él estaba convencido que él entendió. Dice, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Está hablando del sacrificio de Jesús y todo lo que ha pasado conforme al cristianismo. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Verdad? Yo sé que crees. Fíjense aquí, le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué dijo? Por poco me persuades. ¿Sabe qué es persuadir? Viene de la familia percepción. Ahora, persuadir, si se utiliza en sentido contrario, es cuando alguien te convence y tu percepción cambia. Eso es persuasión, ¿verdad? Si tú me hablas, mi mente gira, ese es arrepentimiento y mi percepción cambia. Dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Ahora, yo pregunto, si lo dejamos ahí, ¿qué fue lo que detuvo a Agripa a no creer y seguir a Cristo? Lógicamente su posición, que al final dice, él habla del César como su Dios, tenía otro Dios aparte del Creador. Entonces aquí notamos que creer no es lo mismo que tener fe, ¿ok? Tener fe es una cosa y creer, yo puedo creer muchas cosas y no hacerlas. Por ejemplo, Juan 12:42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron, pero no le confesaban por causa de los fariseos para no ser expulsados. Ahora, fíjense el por qué no seguían a Cristo, por lo terrenal. No le confesaban para no ser echados fuera, porque querían matar a Jesús. Y esto simboliza entregar la vida. Romanos 10:9-10 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahora, este es el resultado, el verso 9. El 10 es lo que se efectúa, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. El yo creer en mi corazón, por evidencia confieso con mi boca y luego recibo la salvación. Ese es el orden que muchos no entienden. Ahora, el orgullo y la ceguera espiritual, ¿qué tienen en común estos dos? Si lo podemos resumir de manera bien básica, toda persona orgullosa es ciego espiritualmente. Amén. Dice el Señor, al humilde yo lo exalto, al orgulloso lo miro de lejos. Y el que está lejos del Señor tiene la vista corta. Amén. Segunda de Pedro dice eso, que el que no posee el amor, el conocimiento, el amor fraternal, dominio propio, la paciencia, todo esto, tiene la vista muy corta. No puede ver. Y aquí ver es discernir. No entiende las cosas de Dios y todo lo analiza, lo calcula en la carne, porque hasta ahí está limitado. Ahora, ¿qué es orgullo? De manera bien fácil es hacer lo que yo quiero. Lo podemos resumir ahí. Orgullo es hacer lo que yo quiero. No someterme, no obedecer la palabra de Dios. En el caso del matrimonio, el hombre no someterse a Dios, primero. En el caso de la mujer, no someterse a la mujer al varón, segundo. Y tercero, los hijos no someterse a la mamá y al papá. Entonces, cuando el padre no se somete, la mujer no se somete. Y por consiguiente, los hijos terminan pagando el precio. Ese es el orden de Dios. El juicio comienza por la cabeza. Amén. Vamos a ver aquí en Isaías 14 los 5 decretos falsos de Satanás. Son decretos, pero son simplemente palabras. Ahora, cuando veamos este texto, muchos de los que decretaban y confesaban, ¿verdad? Como yo decía anteriormente, se van a dar cuenta que los absolutos, ¿sabe lo que es un absoluto? Es cuando yo digo lo haré. No lo quiero hacer, si Dios quiere, no. Lo haré, aquí es un absoluto. O me voy, eso es absoluto. O quiero algo ahora, eso quiere decir absoluto. Ahora, el único absoluto, ¿quién es? Dios. Él es el juez, el creador, el mandamás es Él. Amén. Isaías 14:13, vamos a ver aquí, Satanás utiliza 5 absolutos, ¿verdad? ¿Están ahí? Dice, tú que decías, hablando aquí, refiriéndose a Satanás, en tu corazón subiré, es el primer absoluto, subiré al cielo, y todo lo que utiliza aquí es algo alto, por eso el Señor dice humillaos, no se exalte, yo los levanto, no ustedes. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
absoluto número 2, levantaré, ¿verdad? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, ¿qué dice? Me sentaré. Ese es el tercer absoluto. A los lados del norte y sobre las alturas de las nubes, cuarto absoluto, subiré. Quinto absoluto, y seré semejante al Altísimo. Esta es la actitud de personas que hacen lo que quieren. En mi país dice, hacen lo que le da la gana. Creo que en todos los países hispanos, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos no hacemos lo que nos da la gana. Nosotros estamos sometidos bajo una autoridad. Entonces, mi autoridad por encima, en el caso ministerial, son los pastores de México. Yo estoy sometido a ellos. Ellos están sometidos a Dios. Todo el mundo tiene que someterse. Ahora, lógicamente es un mandamiento dado a los cristianos. El que no es cristiano puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Por eso la palabra dice, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, nos sometemos a Dios, amén. Ahora, sí hay áreas en nuestra vida que no han sido sometidas, pero por eso estamos aquí creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Fue exactamente el producto que le vendió a Adán y Eva cuando le dijo, o sea, no morirás. Cuando dijo Eva, si comemos, ¿verdad? Vamos a morir con el fruto. Dice Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, fíjense el absoluto, seréis igual a Dios o como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo quiero enfatizar de que este saber el bien y el mal, oigan bien, saber el bien y el mal, solamente es saber algo y por consiguiente conocemos lo contrario. Me voy a explicar más fácil. Es como usted decir, bueno, hay personas que dicen, yo creo que el infierno está en la tierra. ¿Han oído personas que dicen eso? ¿Sí o no? Bueno, esas personas que dicen eso es porque sufren mucho en la tierra, ¿verdad? Piensan que todo esto aquí es lo peor. Ahora, eso es una percepción. Pero cuando en el caso de Adán y Eva recibieron el conocimiento del bien y del mal, ese árbol le dio el conocimiento del mal. Ellos conocían el bien, a diferencia de que habitaban en el bien y fueron destituidos del bien y solamente sabían que había un bien por cuanto conocían el mal. Es como decir, yo sé que hay blanco porque estoy en el negro. No sé si me doy a entender. O sea, yo sé que el frío es lo contrario a ¿qué? Al calor. Entonces, cuando tenemos frío, normalmente buscamos el calor. Entonces, cuando el mundo trae sufrimiento, normalmente la gente exige justicia. Ahora, esa justicia está limitada. No sé si me doy a entender. Es una justicia egoísta. Es algo para mí. No es una justicia equitativa. Justicia significa equidad, que todos paguemos iguales, todos recibamos de Dios iguales y todos somos iguales ante Dios. Pero la justicia que recibieron ellos solamente fue una percepción. Al estar en el mal, conocían algo del bien. Ahora, el bien, oigan esto, solo se percibe, oigan bien, en lo espiritual. No hay manera, no hay forma de nosotros percibir la justicia de Dios en la carne. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la justicia de Dios se percibe en el espíritu porque la justicia de Dios está constituida por dos cosas, amor y vida. La justicia, su fin es amor y vida. Es para dar vida y para que nos amemos como una familia. Ese es el fin de todo el evangelio. Entonces, notamos que Satanás vio por la hermosura de lo que Dios le había dado, él puso los ojos en el Creador y dijo, yo quiero estar mejor de lo que estoy. No se conformó con la grandeza que tenía. Era el encargado de pasarle la adoración a Dios y no se conformó. Miró a Dios y dijo, quiero ser como Dios. Permitió odio, maldad en su corazón. Allí nació el pecado. Entonces, ese es el mensaje de Satanás en todo el mundo hoy en día. El mensaje de Satanás no ha cambiado, es el mismo evangelio falso. Es el mismo falso evangelio. Por eso le decían levadura al pan, dirigiéndose o hablando de, o refiriéndose al evangelio falso. Porque el pan con levadura se crece, tiene buen sabor, pero no alimenta. Amén. Entonces, así es que sabemos. Vamos a Marcos 8 ahora. Vamos a ver aquí el corazón endurecido. Marcos 8. Y vamos al verso 14. Marcos 8:14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, aquí Jesús, mirad, fíjense la palabra mirad, o sea, en otras palabras, perciban, miren bien. Guardaos de la levadura, ¿qué dice? De los fariseos
y de la levadura de Herodes. Los fariseos eran hipócritas, tenían un falso mensaje de salvación. Por consiguiente, Herodes tenía un mensaje falso también, pero era un asesino, ¿verdad? Ahora, en estos dos simbolizan, entre fariseos y Herodes, simbolizan la falsa doctrina que no da vida, que resta al cuerpo de Cristo y que mata al cristiano. Estos dos simbolizan esto, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes el rey en ese tiempo. El 16 dice, y discutían entre sí diciendo, fíjense aquí la percepción carnal, dice, es porque no trajimos pan. Oigan bien, Jesús le está hablando de un principio espiritual. Ellos dicen, dijo eso porque no traímos pan. Oye por donde andaba la mente de ellos. El verso 17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Como quien dice, ¿qué es lo que están hablando? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis, diga conmigo, endurecido vuestros corazones? ¿Por qué le dijo endurecidos? ¿Sabe lo que endurece el corazón? Lógicamente el orgullo, pero el orgullo tiene una raíz donde trae frutos de avaricia, materialismo, consumismo, posición, altivez. Nosotros nos convertimos en el gran yo soy. Ese es el orgullo. Entonces ellos estaban endurecidos porque todo lo veían terrenal, no lo veían espiritual. Y dice, todavía vuestros corazones están endurecidos, dice el 18, teniendo ojos, ¿qué le dice? Y no veis, teniendo oídos, no oís. Ustedes me están oyendo ahora, ¿sí o no? ¿Todos? ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Si todos dicen amén, quiere decir que cuando salgamos de aquí seremos transformados por la palabra. Ese es el resultado de entender y comprender la palabra. Porque yo sé que me están oyendo, pero aquí el oído es espiritual, ¿verdad? Dice, y no recordáis, ahora, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Ellos dijeron, gloria a Dios, este hombre va a multiplicar panes y peces mientras Cristo venga. A lo mejor pensaban en otro Cristo. Y se enfocaron en la cantidad de panes y peces. Sus ojos estaban cargados de avaricia todavía. Y el mensaje no era ese. Lo van a ver. Ahora, no se le olvide que el Señor le dijo, cuídense de la levadura de los panes. Cuídense de la levadura de los panes, del falso evangelio. El falso evangelio es aquel pan que se ve bonito, sabe bueno, llama la atención, pero no da vida. Amén. Esa es aquí la levadura. Es el mensaje que no confronta, es el mensaje que te dice tú eres lindo, tú eres bonito, tú eres grande, Dios te ama, etcétera. Y te vas de aquí así como un globo, ¿verdad? Y luego vienen las aflicciones y te explota. Pero aquí el Señor les dice, el 19. O sea, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? Oigan bien, con 5 panes alimentó. Con 5 panes alimentó. ¿Están entendiendo el contexto? Con 5 panes alimentó 5,000. Con una palabra, 5,000 se pueden alimentar para vida. Pero el pan con levadura mata. Dice el Señor, con un pan, con una sola palabra, con una palabra, si la reciben, salen alimentados. Eso quiere decir aquí el contexto. Pero ellos no entendían esto, estaban con los ojos en la carne. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, y dice el Señor, ¿y cuántas cestas llenas de pedazos quedaron? ¿Qué dicen ellos? 12. ¿Saben qué quiere decir 12? Gobierno. Le está hablando que Él era el rey, Él era el gobernante en este caso, el reino de Dios. Le estaba dando una numerología profética aludiendo al reinado y luego a la plenitud en Cristo. Porque el 20 dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, o sea, se repartió 7 panes entre 4,000. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Eso significa plenitud en Cristo, ¿verdad? Y el 21 dijo, y les dijo, ¿cómo aún? ¿Qué dice? ¿No entendéis? ¿Qué le dijo? Todavía estaban perdidos. Dijeron, sí, Señor, se multiplicó, comieron 5,000 personas y sí sobró pan. Oh, ya, va a multiplicar otra vez el pan. Ahí estaban ellos. Tenemos un pan, dáselo para que lo multiplique otra vez. Ese no era el mensaje. Miren, una predicación de Pedro, un pan, ¿a cuántos convirtió en Hechos 4? 5,000. Esto aludía a algo profético espiritual. Una predicación, entiéndase, un pan a 5,000. ¿Me doy a entender?
Entonces, aquí el mensaje profético era que el pan de vida era Cristo, no los fariseos. Pero ellos no entendían, estaban con la mente en otra cosa. Vamos a Mateo 6, verso 22. El pan que aquí se está hablando es el pan que fortalece, es el pan que da vida, el pan que llena, satisface y sobra. Amén. Entonces, si muchas personas están insatisfechos siendo cristianos, es porque no han comido el pan, solamente lo han mirado. Y si miramos el pan y no lo comemos, no vamos a percibir el reino de los cielos. Nunca, nunca vamos a seguir derrotados. Amén. Mateo 6, verso 22. ¿Están ahí? Ok. Dice, la lámpara del cuerpo, ¿qué dice? Es el ojo, ¿verdad? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, si lo que ves como luz lo está viendo como tinieblas, tu percepción, ¿cuántas no serán las mismas? Entonces, yo quiero rápidamente leerles estos dos textos. Deuteronomio 6, si quiere tomar nota solamente, del 6 al 8. ¿Por qué el Señor enfatizó tanto con la palabra a su pueblo Israel? Miren lo que dice Deuteronomio 6. Dice, y estas palabras que yo te mando, ahora, vamos a utilizar la palabra como un rollo de tape, de masking tape, ¿verdad? ¿Saben lo que es un tape, verdad? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? Cinta adhesiva. Perdónenme, ya ahorita me condenan. Cinta adhesiva, ¿verdad? Ahora, este rollo de cinta adhesiva es la palabra. Quiero que se imaginen esto. Ahora, cada vez que el Señor menciona algo, nos vamos a envolver en ella, ¿ok? Ok, dice, estas palabras, cinta adhesiva, yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Hágale así. Fórrelo bien. Y las repartirás a tus hijos. Cúbralo, no con la sangre, con la palabra. Y hablarás de ella estando en tu casa, ¿verdad? Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y la atarás en tu mano. Ayúdeme aquí. Y estarán como frontales en tus ojos. Ahora miren esto, ¿verdad? Miren esto. Si doy un paso por aquí, ¿qué piso? ¿Y si por aquí? ¿Y si le hablo a mis hijos? ¿Y si ellos me hablan a mí? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué vamos a vivir? ¿Ya entendieron? Por eso es tan necesario la palabra. ¿Sí o no? Ahora, eso se llama andar con el Señor acá. ¿Quién? El Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu, luego dice Romanos, y los que son guiados por este Señor son hijos de Dios. Los que son guiados por este Señor son hijos de Dios. Este Señor aquí se va a someter a nosotros dos. Y este va a ser un instrumento de Dios. Espíritu, mente, alma, corazón o voluntad o sentimiento y cuerpo, instrumento. Cuando este Señor aquí, la carne, se somete a esos dos, Dios va a bajar su mano. Y así como se usan las marionetas, ¿verdad? No a manera de manipulación, quitemos esa palabra, sino como el poder de Dios en nosotros. La mano de Dios va a operar en la tierra a través de nosotros. ¿Se entiende? Dice Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontal entre vuestros ojos. O sea, en otras palabras, todo lo que miro, veo, pienso, como, todo es su palabra. Ahora, si vemos la palabra aquí, en este caso, como una Biblia, un libro, van a decir, pero eso no tiene sentido, andar pensando en un libro. No. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en delito y pecado. Muertos. ¿Saben eso? Muertos. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Teníamos un espíritu, pero estaba muerto. Y el Señor nos dio riquezas espirituales. Pueden leer Efesios 1 si quieren en sus casas. Riquezas espirituales en Cristo. Y ahora entendemos, ahora entiendo lo que la palabra dice más abiertamente. Aquí la percepción que dice Mateo 6, hablando del ojo, está hablando de nuestros sentidos. Oídos, nariz, ojo, boca y tacto. Entonces, por eso la palabra siempre habla de la mano como la obra, ¿verdad?
visión, olfato, oír, gusto y tacto. Ahora bien, Primera de Pedro 2:11 dice, amados, oigan bien, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿verdad?, que os abstengáis de los deseos de la carne, de los deseos del Señor acá, que batallan contra el alma. Los deseos de este Señor batallan con mi alma, por lo tal, siempre voy a desear lo que la carne le da placer. Esa es la batalla. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a este Señor acá, porque este Señor va para abajo. Mas si por el Espíritu hacer morir, ahora, esta es la parte, si por el Espíritu hace morir. Notan que no es hacer morir la carne sin el Espíritu, es viviendo aquí, ocupados aquí, meditados aquí, este hombre se va a morir. Porque el alma no puede complacer a los dos, sino solamente al Espíritu o solamente a la carne. No podéis servir porque odiarás al uno y amarás al otro. Se entiende ahora, ¿verdad? Entonces dice aquí Romanos, dice, más si por el Espíritu, oigan bien, si por el Espíritu, aquí Espíritu es Espíritu Santo, o sea, por el poder de Él, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora, no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios, los que son guiados. Ahora bien, si yo me inclino mi alma, recuérdense de esto, mis experiencias, mi sentimiento, mi vida pasada, mi presente, todos experimentan el alma. El alma es el ser por el cual Dios nos dio para que le adoremos. ¿Me doy a entender? Entonces debemos permanecer en su presencia para que el alma esté satisfecha. Y una vez el alma está satisfecha, va a seguir buscando más vida y por consiguiente en mi cuerpo voy a aprender a perdonar, a amar, a morir en la avaricia, en el orgullo, etcétera. Pero si miramos las cosas aquí, le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor, en Lucas 17, hay un orden donde el Señor habla de la ocasión de caer. Si una persona te ofende, oigan bien, 7 veces al día y se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. 7 veces al día, perdónalo. 7 veces al día, perdónalo. 7 veces, ¿cuánto dice? Ahora bien, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. ¿Entendieron, verdad? Porque no es fácil. Pero el Señor no le dijo, le voy a dar fe y van a perdonar. Él dijo, perdonen y cuando den el primer paso, la fe y la gracia va a ir con ustedes. Pero primero tienen que obedecer. Más adelante le dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo y cuando viene de trabajar le dice al siervo, sírveme mi comida y luego come tú? ¿Quién le da gracia a ese siervo si solamente hizo lo que tenía que hacer? ¿No más bien le llamaría siervo inútil porque hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué dice hizo lo que tenía que hacer? Porque eso le mandó su jefe. Y si nuestro Señor es Dios y nos dice perdona, lo que hace que Él sea mi Señor es perdonar. Amén. Si no, no es mi Dios. Podemos creer lo que queramos, nos engañamos si queremos, pero no es así. Luego más adelante le pone un ejemplo porque ellos dijeron auméntame la fe, porque no puedo. Sí, se necesita fe, pero primero obediencia y luego la fe va con ella. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza un ejemplo de los leprosos, 10. Y dice, iba de camino el Señor y se encontró con 10 leprosos. Ahora, aquí vamos a ver 3 tipos de fe. Los discípulos tenían la fe de seguir a Jesús. Iban a crecer, pero tenían esa fe nada más, de seguirlo donde Él iba. Luego le hace la parábola de los 10 leprosos y 10 son sanados, pero solamente 9 tienen la fe de milagros, de que lo puede sanar. Porque Él le dijo, vayan donde el sacerdote, y obedecieron. Mientras iban, fueron sanados. Pero luego uno retorna y dice, clamando a gran voz, dio gracias a Dios y se postró delante de Jesús. Esta fue la fe de salvación. Las 3 fe. Obedeció. Creyó que Jesús lo podía sanar, pero le dio la gloria al Señor. Esa es la salvación, mis hermanos. No nos engañemos. Entregar mi vida a Cristo es la salvación. Yo creo que Él me puede sanar. Yo también. Pero ¿crees que Él es tu Señor aunque te maten? Aunque te arranquen la cabeza. Perdónenme que suene duro, pero eso dice la palabra. Aunque demos la vida por Él. Y si no es así, eso no se hace en nuestras fuerzas. Porque tenemos que hacer morir la carne por el Espíritu. Porque es en el poder del Espíritu que vamos a poder atravesar la persecución de la iglesia. ¿Tiene más entendimiento ahora o no? Entonces, es dedicar tiempo en esto. Muchos quieren servir a Dios, pero se comienza aquí, con este Señor.
llenándonos de Él cada día, creciendo, escudriñando las Escrituras, no para citar versos, sino para vivirla, para que el alma se llene de este Señor, de la palabra. Y luego la carne va a estar muerta y va a hacer lo que diga el espíritu y el alma. En esa condición estaban Adán y Eva. Ellos vivían por el alma y el espíritu, alma, amor, espíritu, vida. No andaban por la carne. Satanás los trajo y dijo, serán abiertos. Dios no dijo, serán abiertos tus ojos, serán cerrados. Eso fue lo que pasó. Solo Satanás dice, y serán abiertos tus ojos. No, serán cerrados. Jesús, el Señor le dijo, y te mando que no comas este fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morir. Y morir no significa abrir los ojos, sino cerrarlos. Satanás le dijo, Dios sabe que si comen van a ser abiertos vuestros ojos. Fue un engaño. Cayeron en la oscuridad, en la tiniebla, por eso tenían orgullo, desnudez, vergüenza, se apartaron de la presencia de Dios y la voz de Dios ya no venía con amor y vida, venía con juicio ahora, por la percepción que tenían de culpa. Amén. Entonces, ahí es exactamente donde el Señor en Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo va ahora a estar en ellos y vamos a gobernar por la palabra, comenzando con nuestro testimonio. Así se gobierna. Somos sacerdotes porque tenemos acceso al Padre. Somos reyes porque gobernamos por la palabra, pero el rey primeramente tiene que dar testimonio de su corona. Amén. ¿Vamos bien o no? Yo estoy en el grupo también, no se sientan mal. Mateo 4:16, y ahí vamos a concluir con esa última porción. ¿Tiene más sentido ahora? Creo que sí, un poquito más. Dios nos da poquito a poquito, porque si no, nos salen alas de ángeles. Poco a poco la dosis. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Asentado aquí es, permanecían en tinieblas. El pueblo, el hombre, en lo humano, estaba sentado en tinieblas. Y dice, y vieron gran luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Dice, y los asentados, ¿verdad?, en región de sombra de muerte. Les resplandeció luz. Ahora, esta luz que resplandeció, mis hermanos, fue la linterna que Jesús prendió o encendió para que le digan, mis hermanos han estado aquí mucho tiempo. ¿Se acuerdan de los 33 mineros? Estaban debajo de la tierra. Y claro, luego le pasaron linternas y luz, pero no tenían luz. ¿Se imaginan el tiempo que permanecieron allí sin luz? Y luego salió una luz. Imagínense que uno dijera, no queremos luz. Nos queremos quedar aquí. Eso hace el mundo y parte de la iglesia cristiana. Se quiere quedar en tinieblas. El verso 17 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Del griego meta significa después, noeo significa percepción. Oigan bien, después de haber percibido, íbamos por aquí, entendimos el mensaje. Ahora la fe, ¿cuál es? Tomar una decisión. Voy por acá. Amén. Después de haber percibido, ese es el arrepentimiento. Se me presentó el evangelio, la luz. Estaba en tinieblas, la luz es por aquí, o por aquí, por aquí. Estaba en tinieblas, la carne, y ahora me presentaron la luz, y ahora voy por aquí. Este es mi camino ahora. Y mientras voy por aquí, miren, el tren tiene doble cabina de manejo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, el tren, el metro. Entonces, para ir para allá, se tienen que montar en la cabina de la derecha, ¿verdad? Y para ir para acá, vamos a suponer norte y sur, para ir al norte se cambia el chofer de cabina. Cuando el chofer se monta en la cabina, oigan bien, para el sur, ¿a dónde va la última cabina? Lo arrastra. Pero si nos montamos en la cabina hacia el norte, la cabina de la carne, perdón, la cabina del sur, ¿me entendieron? Por consiguiente va a seguir los pasos del Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces la palabra metanoia aquí es cambio de percepción, cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar sin tener otra información? ¿Se puede? ¿En qué vamos a pensar? ¿En nada? No. La Biblia, la palabra, cada día llenándonos de ella. ¿Cómo vamos a cambiar la manera de pensar? Es llenándonos de la Biblia. Y una vez estamos llenos del Espíritu o llenos de la palabra, lógicamente de nuestro corazón va a salir de lo que estamos llenos. Por eso todavía actuamos como actuamos, porque todavía no estamos completamente llenos. Amén. Por eso en la oración se nos va la mente, porque estamos un poquito de Dios y un poquito del afán. Y la mente se les cruza. En la alabanza y la adoración, con una mano adora al Señor y con esta dice, no tengo dinero.
O sea, siempre estamos con una mente dividida, doble ánimo. El Señor quiere toda nuestra percepción dirigida al Espíritu. Amén. Incline su rostro. Vamos a dejarlo ahí. Le voy a dar un tiempo para que el Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual. Tiene unos minutos ahí para que el Espíritu Santo les hable y usted le pregunte, Señor, háblame en este día. Quiero saber qué me estás diciendo. Aparte de lo que ya entendí, ¿qué más, Señor, me estás diciendo? Ay, Señor, gracias. Gracias. Si pueden, por favor, mirar hacia acá. Por favor, todos. Hay dos cosas que están pasando ahora mismo. Son dos puertas abiertas que hay en la vida de muchos. Número uno, el afán y la avaricia. Y número dos, la falta de perdón. Una iglesia avariciosa, Dios no prospera, ni bendice, ni le da crecimiento. Una iglesia que no perdona, Dios no oye oraciones. Yo quiero decirle algo. Yo quiero que por un momento usted piense de que vivíamos sin esperanza. Si el Señor no nos llamaba, no había forma de nosotros adquirir la salvación. Si Él no se destronaba a Él voluntariamente, imposible íbamos a ser salvados. Imposible, imposible. Íbamos camino al hoyo. Todos, 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 todos. El Señor se desmonta de su trono y los ángeles, esto es una imaginación, le dice, Señor, ¿a dónde vas? Dice, es la única manera que pueden venir a mí, si yo voy a ellos. Y los ángeles le dijeron, Señor, la tierra está sucia, contaminada. ¿Cómo vas a entrar? Voy a entrar por uno de ellos. Me voy a hacer como uno de ellos. Señor, te van a rechazar. No importa. Señor, te van a escupir. No importa. Te van a pisar la cabeza. Te van a poner una corona de espinas. Te van a crucificar. Y una vez te crucifiquen, te van a burlar y olvidar. Señor, no importa. Yo voy. Señor, pero ellos tienen una deuda. A eso voy. A eso voy. A eso es que voy. A pagar esa deuda para que vengan a mí. El Señor derramó su sangre incontaminada por gente contaminada. Y si nosotros hoy en día cambiamos al Señor que murió por nosotros por $1,000 o por un trabajo, por una casa, o no perdonamos a aquel que nos perdonó todo, mis hermanos, no solamente perdonó, sino que olvidó nuestras ofensas. Y nosotros hoy no perdonamos y queremos que Dios nos bendiga. Si nuestra mente está presta para seguir en avaricia y mirando lo terrenal y no perdonar, yo le invito a que no venga a la iglesia. Si seguimos con esa actitud, porque estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no somos cristianos y no perdonamos, no somos cristianos. Si como cristianos somos avariciosos y nuestra seguridad está puesta
en Satanás, así es, al rey o al Dios de este siglo, perdón. Lamentablemente estamos jugando a iglesia. Dios nos manda a echar a un lado lo material y a poner a Dios como nuestro Señor. Y nos manda a perdonar así como Él nos perdonó. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Quizás tenemos un concepto de perdonar, de que bueno, sí, ya lo perdoné. No. Es perdonar, olvidar y... ¿Cómo amamos? Demostrándole que le amamos, no de boca. No podemos seguir caminando, viniendo a la iglesia con esto en el corazón. Esto es una puerta que le da la llave grande a Satanás, donde él entra y sale cuando quiere. Los que son avariciosos solamente tienen que aumentarles el sueldo y ya lo tienen agarrado por la boca y echan a Dios a un lado. Los que no perdonan tienen una historia del pasado que no olvidan y tienen su por qué no han perdonado. Pero esa historia, a los que no perdonan, es uno de los pecados que Dios más detesta, la falta de perdón, la amargura. Esa historia, ese historial que tenemos del pasado de quien nos ofendió, es muy minuto, muy pequeño comparado con lo que Dios nos perdonó. Y Él no solamente nos perdonó, sino que olvidó. ¿Sabe usted que cuando usted confiesa el pecado, la sangre borra, elimina, desaparece su pecado? Como la palabra decía, mi pasado fue borrado en el decreto de Jesús. ¿Saben lo que es un pacto? O mejor dicho, un testamento. Es una herencia que una persona deja cuando muere. Y la herencia se llama vida y amor. Vida y amor se llama ese testamento. Y la reciben aquellos que creen en el que murió. Y la justicia la recibimos en su resurrección. Cierre sus ojos ahora. ¿Qué nos detiene de entregar nuestra vida al Señor? ¿Qué nos detiene? Yo le voy a decir algo. Y lo puede notar, confirma y todo. Si seguimos con esta ruta que llevamos, muchos se van a apartar, van a apostatar. Ese es el fin que dice la Biblia, no lo digo yo. Si nuestra dirección, nuestra percepción es hacer lo que yo quiero y no nos humillamos, vamos a apostatar. No estoy confesando negativo, así lo dice la palabra. Este mensaje es para enderezar lo torcido. Este mensaje es para su bendición, porque Dios no necesita nada de nosotros. Si usted tiene que llamar personas y humillarse y decirle perdóname, tiene que hacerlo. Si no, usted sigue destituido de su gloria. Si tiene que echar a un lado el dinero, el afán, su seguridad en lo terrenal, es una decisión que tiene que tomar. Nadie puede obligar a nadie a decidir. Es una decisión. Y yo le prometo que cuando obedecemos la palabra de Dios, la fe se activa en nosotros y es cuando vemos la mano de Dios. Y eso nos estimula otra vez a seguir obedeciendo, creciendo y conociendo más de Él. Porque estábamos muertos y Él nos dio vida. De las tinieblas nos dio luz. Y el venir a la iglesia solamente a oír un mensaje bonito no sirve para nada. Es mejor cerrar la iglesia. Si usted no perdona, no será perdonado. Padre, perdóname, así también como yo perdono a aquellos que me ofenden. Antes del texto de Mateo 6 dice, no hagáis riquezas en la tierra, sino en el cielo. Y luego viene la palabra del ojo. El ojo maligno es la avaricia en este caso. Ese es el ojo maligno de Mateo 6, 22 y 23. La avaricia de querer más y de poner tu seguridad en lo terrenal. ¿Tiene el Señor que ofrecerte bendición para que le obedezcas? Bueno, conociendo Él nuestra caída, sí lo hizo. Dice, ¿cuál de vosotros que aún entregando su vida no le daré yo 100 veces más? La pregunta es, ¿merecemos que el Dios de la creación nos ofrezca bendición después de ofenderle? Pregúntese eso. ¿Merezco yo que Dios me bendiga? ¿Vengo a la iglesia para ser bendecido? ¿O vengo a la iglesia a someterme al Rey? A buscar de Él, el que murió en la cruz. ¿Cuál es nuestra percepción de este camino? ¿Qué significa el reino de Dios en mi vida? Dios nos manda a perdonar. Nos manda a perdonar. Pero pastor, es difícil. ¿Sí? Claro que sí que es difícil. Así como a Él se le hizo difícil en la cruz derramar toda su sangre por alguien que aún no lo merecía.
y lo hizo. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Y si quieres seguir recibiendo gracia de Dios, tienes que matar esa raíz de amargura. Tienes que echar a un lado al Dios Mamón, que es el Dios del dinero, y tienes que poner a Cristo en el trono de tu corazón. Creo que no necesitamos una predicación más para creer. Ya tenemos que ir a la madurez. Ya conocemos al Señor. Ya conocemos al Señor. ¿Qué más queremos? La palabra dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido, mis hermanos, es la voz de Dios, su revelación a usted en lo personal. Dice, pero esto es para aquellos que han ejercitado los sentidos. ¿Qué es ejercitar sentidos? Es permanecer en su palabra, meditar en su palabra, orar, ayunar, glorificarle, darle gracias cada día, identificar su bendición en cada segundo, la más mínima, y crecer espiritualmente. Pero si usted tiene un plan en esta tierra de que quiere llegar a ser don o doña, no sé qué decirles. Es una decisión que cada uno tenemos que tener. Padre, aquí estamos una vez más, reconociendo tu paciencia, tu longanimidad, Señor, que es una paciencia extendida para que nadie perezca, Señor, sino que todos acudamos al arrepentimiento. Señor, de antemano perdónanos. Si hay un Dios delante de ti, perdónanos, Señor. No nos consumas conforme a nuestras obras. Ten misericordia, Señor. Todavía no, Señor. Todavía no cortes el árbol. Todavía no, Señor. Danos una oportunidad más para corregir, Señor. Perdónanos. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queremos ser luz. Queremos ser sal. Queremos ser más como Cristo. Más como tú, mi Señor. Más como tú. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.